Hola amigos y amigas, profesores, profesoras, equipos directivos. A poco más de 3 o 4 días para comenzar el nuevo curso escolar, dependiendo de las distintas etapas y dependiendo obviamente de los respectivos ámbitos autonómicos, parece necesario abordar como estrategia las posibilidades de improvisar en el aula cuando no resulta fácil desarrollar lo previamente planificado. Teniendo en cuenta que improvisar en el aula no es hacer un ejercicio de alguna manera alocado, ni un ejercicio sin control de lo que realmente obliga a las funciones del profesorado, que es a programar la materia, asignatura que tiene encomendada, funciones recogidas en la ley orgánica. Pero en este caso, cuando hablamos de improvisar en el aula, estrategias para improvisar adecuadamente en el aula, se trata de ofrecer algunas fórmulas o posibilidades para que los docentes y las docentes resuelvan situaciones, sobre todo que se pueden producir en este comienzo de curso. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. Vamos con la presentación. Por tanto, vamos a hablar de las estrategias y beneficios de la adecuada improvisación en el aula. Nos vamos a centrar en estos aspectos, conceptos y fundamentos de una adecuada improvisación, la importancia de la improvisación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las técnicas y métodos usuales para improvisar adecuadamente, así como los desafíos, consideraciones y balances que hay que hacer entre la adecuada planificación de nuestra materia y la improvisación que en cada momento veamos necesaria. Bueno, hablar de una definición de improvisación pues no tendría mucho sentido, porque de alguna manera va en contra del propio concepto, definir la improvisación. Bueno, la improvisación fundamentalmente tiene dos características que responden a circunstancias cambiantes. La improvisación es ante todo una respuesta creativa que permite a los docentes responder en situaciones imprevistas en clase y por supuesto en el marco de una enseñanza flexible. La flexibilidad de la enseñanza o en la enseñanza. Los profesores, las profesoras deben de adaptar sus métodos y estrategias que antes teníamos de una manera planificada a otro marco estructurado que resuelva estos nuevos escenarios. Hay diferencias entre la improvisación y la falta de preparación de la materia en el aula, en la clase. Improvisar responde a un propósito, normalmente creativo, con intención de mejorar el momento, el espacio que en ese momento, en esa circunstancia, estamos desarrollando. Mientras que la falta de preparación es un desapego de las funciones y de las obligaciones del profesor. La ausencia de planificación, de programación, genera confusión en los alumnos. Principios básicos de una improvisación eficaz.
En primer lugar, estar atento, la escucha activa, que no es otra cosa que estar atento a lo que se nos está, entre comillas, viniendo encima. Flexibilidad, ya lo hemos dicho anteriormente. Adaptarse a los cambios que de manera inesperada se producen en el aula. Empatía con los estudiantes, manejo del contexto emocional que en cada momento envuelve a los estudiantes. Y por supuesto, el control del tiempo. Improvisar no es perder ni el control del aula ni el control del tiempo. Por tanto, lo hemos dicho también, las adaptaciones a situaciones imprevistas es propio de una improvisación inherente a la ayuda que el docente en ese momento necesita para el adecuado desarrollo educativo, atendiendo a un cambio que se produce en el aula de manera espontánea, con rapidez y eficacia, al tiempo que es en un continuum del aprendizaje. No hay ruptura del aprendizaje, es un continuo del aprendizaje. La improvisación fomenta la creatividad y el pensamiento crítico. Es evidente que si nos vemos abocados, en este caso el término abocado positivamente, si positivamente nos vemos abocados a improvisar en el aula, estamos innovando, estamos ayudando al desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos, porque probablemente son ellos con su conducta, con su posicionamiento, con sus comentarios, los que nos están llevando a la improvisación. Y se contribuye a la formación de los estudiantes. Fomento de la creatividad y del pensamiento crítico. La improvisación puede mejorar el clima y la dinámica del aula. Una atmósfera del aprendizaje flexible permite al estudiante expresarse libremente y participar activamente en el contexto de lo que se está desarrollando en el aula. También facilita la participación activa. Un clima dinámico incentiva la interacción, el compromiso y la mejora del aprendizaje en un contexto grupal, en un contexto colectivo. Aquí tenemos algunos ejemplos adecuados para la improvisación. Los juegos, la dinámica de los juegos en la improvisación. Ya lo hemos dicho, fomento de la creatividad, dejar que los alumnos de alguna manera participen de una manera espontánea, creando nuevos, entre comillas, contenidos y nuevos espacios, creando en el contexto de lo que se desarrolla en el aula. Colaboración entre los propios alumnos. Eso es una dinámica y el juego que abordan la improvisación. Dinámica y juegos de improvisación. Y desarrollo de habilidades sociales. La improvisación también nos puede ayudar al desarrollo de las habilidades sociales. Estamos hablando de pura espontaneidad en el aula. El uso del humor es muy importante. El humor, cuando es espontáneo, cuando es una chispa que encendemos en sentido entrecomillado, que encendemos en el aula, alivia las tensiones, procura la conexión entre docente y el estudiante
y hace la enseñanza mucho más atractiva: el humor. Al tiempo que se contribuye a transformar errores en oportunidades de aprendizaje. La improvisación como herramienta que genera la cultura de confianza y que fomenta el crecimiento eficaz, efectivo de los alumnos. Hay que tener alguna precaución. La improvisación tiene límites. Por tanto, hay que reconocer los límites de la improvisación. Improvisar no debe de contribuir a la confusión y hay que mantener los objetivos claros que se tenían establecidos para el aula y la materia. Improvisar puede tener un impacto negativo si la improvisación se produce de manera inoportuna en el lugar o en el momento. Por consiguiente, debemos de reconocer que la improvisación tiene fundamentalmente estas dos limitaciones: reconocer cuándo podemos estar generando confusión y reconocer cuando la improvisación tiene un impacto negativo por ser inoportuna, inadecuada al lugar y al momento. Prácticamente estamos finalizando la presentación. Balance entre planificación e improvisación. Bueno, lo que estamos indicando es lo que veníamos de alguna manera ahormando en la presentación. Improvisar no es huir de la planificación. Tenemos que tener un adecuado equilibrio en un contexto de flexibilidad y adaptación. Flexibilidad y adaptación. El equilibrio ideal es aquel que combina planificación e improvisación para desarrollar los contenidos que hay que abordar en el aula. Ahora sí que estamos en la última diapositiva. Gestión de la participación y respuesta de los estudiantes. Hay que manejar adecuadamente las reacciones de los alumnos. Manejar adecuadamente las reacciones de los estudiantes para mantener un ambiente positivo, productivo y respetuoso con los propios, con los demás e incluso con el propio entorno. Hay que ver cómo se involucran los alumnos, ver si esta experiencia es positiva porque los alumnos se están involucrando. Y todo ello, como también acabamos de decir, en un ambiente respetuoso. Pues bien, esto es lo que hoy les quería traer en esta nueva presentación a 3 o 4 días del comienzo de un nuevo curso escolar. Las estrategias para una improvisación adecuada en el aula. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. Muchas gracias por su atención.